lo artístico, que es importante, por supuesto, pero nota de industria, Fer. Por eso, Nacho, tenemos el placer de charlar con Federico Posternak. Él es el cofundador de la productora de contenidos Kenia, junto a Chino y Ricardo Darín. Federico, buen día. Nacho Guano, Santi Russo y Fer Arena te saludan. Sabemos que sos perfil bajo, así que muchas gracias por darnos este tiempo. Muchas gracias, buen día. Bueno, gracias a ustedes por convocarme. Soy perfil bajo, con los socios que tengo no, es lo que tengo que hacer. Está muy bien. Alguien tiene que mantener todo en secreto. Sí, Claro, sí. claro. Está muy bien. Bueno, entre otras cosas vamos a contarle al público, y ya nos metemos de lleno en eso porque, como bien decía Nacho, la idea es poder hablar de la cantidad de producciones, afortunadamente, argentinas y en coproducción que también hay en este momento en el país. Bueno, uno de los grandes éxitos que han tenido con Kenia sin duda ha sido La Odisea de los Giles, pero también están preparando Argentina 1985. Empecemos por la que vos quieras. No, bueno, sí. Creo que hay que empezar por Argentina 1985, sobre todo porque es un estreno, digamos, inminente. Para septiembre, ¿no? 29 de Ahí septiembre está. en los cines. Lo cual, bueno, ya falta poco, sobre todo teniendo en cuenta todo el tiempo que hace que venimos trabajando en la película. Era una película que estaba, digamos, para hacerse en el 2020, nos agarró la pandemia y se hizo recién en el 2021 y con todos los procesos de postproducción, bueno, ahora la estamos por estrenar, así que estamos muy cerquita. Y contémosle al público que nos va a relatar la historia nada más y nada menos que del juicio de las juntas militares, centrada en los fiscales, ¿no? Interpretados, bueno, por Darín y por Peter Lanzani, que de hecho lo hemos charlado acá ya en el programa varias veces porque hemos visto los adelantos. Queremos que salga el tráiler también, pero cómo eligieron esa mirada también, ¿no? Para poder contar esta historia desde los fiscales. Bueno, la mirada es una mirada que es la de Santiago Mitre, que es el director y uno de los guionistas junto con Mariano Ginás. Fue una decisión de él y creemos que es bastante acertada porque le pone el ojo a una persona que es el encargado de tener que llevar adelante una tarea, digamos, titánica, importantísima para un país, pero que no deja de ser un tipo que tiene que de la noche a la mañana encargarse de esto. Entonces, nos parece que es muy interesante porque lo pone en una cuestión muy personal, familiar, antes de meterse en lo global de la importancia de la situación. Entonces, creo que parte de ahí todo. Federico, en el plano de la producción, en sí, desde los números de guita o producción artística, no pareciera haber cambios en lo que uno consume, una serie, una película, pero sí me parece, te quiero preguntar a vos desde la industria, si ha habido algún cambio conceptual con la ramificación de plataformas. ¿Se piensa igual un producto para mandarlo a una plataforma de streaming? ¿Se escribe diferente? ¿Se produce diferente? ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, sí, hay un cambio muy grande, muy grande. No sé si se piensa diferente a la hora de desarrollar un contenido desde la raíz, pero sí me parece que a medida que uno va avanzando en ese desarrollo, tiene que pensar si ese tipo de contenido es un contenido que es para una serie, si es para una película, si es para una sala, si es para una película, si es para una sala de cine, si es directo para una plataforma. Digamos, todo ese universo cambió mucho, cambió mucho. Es algo que venía sucediendo de antes, pre-pandemia, y la pandemia aceleró porque cambió el consumo, la gente que todos tenemos hoy en nuestras casas, la posibilidad de tener un montón de contenido muy a la mano. Entonces, empieza a pasar que uno, cuando tiene un proyecto entre manos, empieza a entender si, bueno, es un proyecto que merece un determinado tratamiento u otro. Dentro, o sea, digo, como si no hay dos, hay Sí, un montón. claro. Pero básicamente lo primero que uno piensa es, bueno, si tengo algo que es un contenido que va para una serie, voy a necesitar una plataforma. Y si tengo un contenido que va para un largometraje, bueno, ahí se abre otro universo que es, bueno, voy directamente en búsqueda de una plataforma para que
sea una película original de esa plataforma o no, Claro. sino que se produce de otra manera, se buscan subsidios, se estrena en salas cinematográficas y después pasa a otras pantallas. Pero bueno, es inmenso el abanico de posibilidades. Ahora, pero creo que cada contenido te pide otra cosa. claro, digo, y desde la concepción, ¿no? Si yo fuese escritor o guionista, ya especificás y mirás y decís, che, mirá, tenemos que armar una historia de 10 capítulos de 45 minutos. Eso debe tener como un esquema, ¿no? Digo, en el capítulo 1, estoy inventando, Federico, pero presentación de personajes, 2, presentación del conflicto, 3, siembro una duda, en el capítulo 7 voy a hacer tal cosa. ¿Se arma así ya desde la producción y de la escritura? Me parece que no se arma tanto desde la escritura, o sea, hay algunas estructuras básicas que uno intenta respetar, pero no sé si se arma desde la escritura, sino que a medida que uno va avanzando va tratando de acomodarlo para ese lugar. Por otro lado están los famosos algoritmos que tienen las plataformas, entonces muchas veces cuando uno hace un proyecto en el cual hay una plataforma involucrada, son los ejecutivos de las plataformas los que mismos te van como guiando hacia, che, esto lo tengo muy así, esto, en esta parte necesito tal cosa, pero creo que no parte desde una concepción inicial, creo que en el inicio del asunto uno tiene que entregarse al contenido, a lo que el contenido pide, y después ver hasta qué punto hay cosas que se pueden acomodar y cosas que no. Porque si no, creo yo... ¿Tienen acceso a números? Ustedes digo, la gente le presta atención a un capítulo de 45 minutos durante tanto tiempo. El número frío, en términos generales, un capítulo de 1 hora recibe 10 pausas en esa hora porque la gente va a buscar una gaseosa, va a buscar una cerveza, va al baño, lo que sea. ¿Tienen ese tipo de números para poder ver y en virtud de eso producir? A nosotros no nos lo cuentan. Ok, pero existen. Existen, Okay. Existen, pero son muy reservadas las plataformas en cuanto a ese tipo de información, pero sí después hay cosas como más genéricas, si se quiere, que uno en las conversaciones rápidamente las comprende, como por ejemplo, no sé, uno hace un largometraje y la duración total del largometraje es de más de 2 horas, y los ejecutivos de las plataformas te miran distinto que si la película dura 1 hora 40. Claro. Creo, a ver, me parece que nos pasa como espectadores. Yo como espectador tengo un montón de películas por ver en las diferentes plataformas que no me meto porque dura 3 horas. Entonces digo, no, prefiero ver una de 1 hora 40. Claro. Entonces, esto claramente lo reciben ellos. Pero no es que te dicen, che, mirá, en el minuto 12 del capítulo 3 necesito que se muera alguien. No pasa eso. Yo por la duda voy a anotar ese dato porque no lo tiraste al azar. Debe ser que en el capítulo 3, en el minuto 12, tiene que morir alguien. No están así, pero ellos lo tienen, ellos claro, lo tienen. No, pero no lo comparten mucho. Federico, como productora local, yo quiero preguntarte por la Argentina de hoy, ¿no? Hay un tipo de cambio que favorece a las productoras del extranjero a venir a trabajar a la Argentina por el talento y por todo lo que vos ya sabés que engloba todo eso. Pero te pregunto a vos, como empresario de una productora local, si resulta sencillo allí poder trabajar en este país. No resulta nada sencillo. No, es complicadísimo. De hecho... lo del tipo de cambio te diría que es relativo, porque toda la facturación que hacemos nosotros desde la Argentina hacia el exterior ingresa por el mercado oficial, digamos, único, libre de cambio, que no es nada libre, pero ingresa por ahí, entonces es el valor, el cambio oficial, entonces no es tan ventajoso, sobre todo porque a la hora de pagar salarios o a la hora de contratar proveedores, el proveedor en su cabeza o la persona contratada en su cabeza hace la cuenta con un tipo de cambio que no es el tipo de cambio mediante el cual ingresa el dinero.
Entonces ahí hay como bueno, la famosa brecha que todos conocemos, pero es una brecha que a la hora de hacer los cálculos, digamos, cambia mucho. Está muy complicado ese tema para la industria audiovisual. Y también la realidad es que venimos de un momento de pandemia en el cual estuvieron mucho tiempo los cines cerrados. Los cines fueron prácticamente los últimos en abrir. Sí. O sea, ya habían abierto los teatros, ya habían abierto espectáculos y los cines todavía no habían abierto. Un poco por cómo eran los protocolos que les pedían, pero también otro poco porque quienes tenían el contenido, digamos, guardado, no lo querían lanzar en el cine porque veían que no iban a tener el público necesario para recuperar la inversión y que los cines hayan estado cerrados implicaba que el Inca no recaudaba la misma cantidad de dinero que recaudaba anteriormente. Claro. Entonces, en consecuencia, el fondo de fomento del cine nacional estaba muy diezmado. Entonces, el problema también estaba ahí. Entonces, entre cómo entran las divisas de afuera, más que el fondo de fomento del Inca estaba diezmado, venimos de un momento muy, muy complejo. En ese contexto, Federico, en esto mismo que vos estás describiendo, ustedes se animaron y se atrevieron y tuvieron el desafío de filmar esta película de la cual hablábamos y que se viene próximamente, de Argentina 1985. Me gustaría que me cuentes un poco más de todas esas dificultades, ¿no? Porque filmaban cuando verdaderamente estaba todo cerrado, por lo menos acá en Capital y en Ciudad de Buenos Aires, en diferentes locaciones emblemáticas, en tribunales, por ejemplo. Recuerdo hasta transitar la zona y que estuviera todo cortado por ustedes. ¿Qué tan dificultoso fue hacerlo en pandemia? Muy, muy, muy dificultoso. De hecho, a ver, nosotros tomamos una determinación que fue que no queríamos ser los primeros en salir a filmar. Nosotros teníamos la película para ser filmada, digamos, en junio de 2020. Obviamente en ese momento estaba cerrado, pero cuando empezaron a abrir la posibilidad de los rodajes, que fue en septiembre, octubre de 2020, nosotros dijimos, nosotros no podemos ser los primeros, porque al ser una película tan grande, nos daba un poco de miedo encontrarnos con escenarios que eran absolutamente desconocidos. No solo para quienes producíamos la película, sino para el elenco, el equipo técnico, era muy desconocido para todo el mundo. Entonces, ahí esperamos un poquito. Cuando nosotros volvimos a retomar el cronograma de trabajo, salimos a filmar ya en un momento que no era donde estaba todo totalmente cerrado, donde sí habría muchas restricciones, pero sí donde, bueno, el COVID estaba en un momento muy álgido. De hecho, tuvimos muchísimos problemas con eso porque se contagiaban técnicos, que por suerte nadie se contagió en el set, pero gente que se contagiaba en sus casas y venía al set, y por temas de protocolo había que aislarlos y aislar a los, no sé, 5 o 6 personas que estaban más cercanos a ellos. Trabajábamos de manera muy compartimentada, no podíamos meter más de 5 o 6 personas en una oficina. En el set de filmación estaba todo el mundo, todo el tiempo con barbijo, se comía en mesas individuales, o sea, fue muy, muy complejo, muy complejo. Pero bueno, digamos, hemos llegado a tener 12 personas aisladas, o sea, 12 técnicos aislados, no 12 técnicos contagiados, pero sí, digamos, supongamos 3 personas contagiadas que se habían contagiado en sus casas y a 4 alrededor de cada uno de ellos tener que decirles que no podían venir a trabajar. Eso cambia mucho. Y por otro lado, claro, los que venían de reemplazo tenían que testearse negativo, entonces era muy complejo en el minuto a minuto. Muy, muy difícil. Federico, cada productor tiene como una especie de santo grial, ¿no? De decir, cuando se den todas las condiciones necesarias, yo quiero hacer, y ahí te sale, no sé, si una producción de, no sé, algo grande, algo fuerte. Tenés esa... Yo en mi momento fui mucho tiempo productor de radio y pude sacarme las ganas de producir algo, pero que era caro. Había que poner mucha guita. Digo,
tener presupuesto no te va lógicamente, a dar por seguro que vas a ser un éxito, pero ¿tenés algún sueño faraónico de productor? Y tenemos un proyecto que estamos trabajando, o sea, creo que no hay uno, creo que hay varios que uno va como tachando y va tratando de hacer crecer. Este era uno. Esta película Argentina 1985 era uno. Para nosotros también la Odisea de los Giles fue eso. Fue el proyecto que puso en marcha la productora desde el minuto en el que leímos La Noche de la Usina, que es la novela en la cual está basada. Se trató de eso, de un proyecto que para nosotros era faraónico. Y ahora tenemos uno más adelante, que bueno, es una idea de Sebastián Borenstein, que nada, que es como parte, no es parte de la productora, pero es parte de la productora, Ponele. es un amigo de la casa. Y bueno, tenemos un proyecto que es de época, que transcurre en los años 30, que se pasea por diferentes ciudades del mundo y creemos que está muy bueno. Pero bueno, no quiero decir mucho más. No, está si bien. Está muy Federico, voy a hacerte una pregunta recontra horrible, cipaya. Una porquería de pregunta. Pero es por una cuestión de gusto para mí. ¿Por qué Argentina no tiene una tradición de películas de acción? Berretas, pizzas, qué sé yo, Dureza Fatal 4, aniquilando zombies. No hablo ni de Cine Z, ni de Under, ni de Bizarreada. ¿Qué sé yo? Comodines 2, comodines 3. Digo, autos que exploten chocando, el puente Zárate Brazo Largo destrozado por computadora. Bueno, ahora jugó un poquitito la última de Franchella, ¿no? Que Granizo, que rompe el obelisco. Pero digo, más allá de eso, tampoco es de una tradición de cine argentino. Y puede ser, me parece que... ¿Es cultural? Creo que- Digo, pregunto si es cultural. En una de esas es cultural. Me parece que hay un poco de cultura, que es un tema un poco cultural, y hay otro poco económico. Digo, es caro eso, Nacho. Es caro de hacer esas películas. Mirá, yo participé del rodaje de Torrente 3, Sí. que, bueno, Torrente es una saga de películas españolas de Santiago Segura, y cuando hicieron la tercera, vinieron a filmar a Buenos Aires todas lo que eran las escenas de acción. Y hicimos unas escenas como explotaban autos, volaban una cabaña, volcaban autos. Fue espectacular, fue espectacular. Ahora, esto fue en el año 2005, si mal no recuerdo, y ellos vinieron a la Argentina a filmar porque era mucho más barato, y lo que para ellos era mucho más barato, para nosotros era casi inalcanzable. Claro. Creo que hace unos años, o sea, no creo, hace unos años se hizo una película que se llama Solo se vive una vez, que tiene algo de eso, No sé si le fue demasiado bien, no sé si, digamos, en el detalle, no sé cómo les habrá ido, pero no es una película que haya tenido la repercusión Claro. que podría haber tenido, creo yo. Pero me parece que más allá de eso hay una tendencia que cuando los proyectos en la Argentina son más grandes y van hacia otros lados, es cultural. Digo, es lo que está pasando con Argentina en 1985. O sea, es una película muy grande, pero bueno, es una película que habla de un juicio, Claro. que habla de un momento, de una coyuntura del país, de una profundidad. Digo, es distinto, no sé. Pero hay otras industrias cinematográficas en el mundo que tienen mucho más recursos y les resulta más fácil hacer eso. Acá es una decisión muy grande hacer una película de acción y romper cosas y hacer efectos visuales, explosiones. Es difícil. ¿Será la década Federico, será la década del 80 la próxima década a revisionar por el cine? Siempre se echó mano, ¿no? Pero me parece que ahora ustedes, los productores, son los que han tenido la adolescencia en los 80. Digo, no me parece que sea casual que Stranger Things sea un fenómeno mundial, porque revisiona una década que fue muy transversal para quienes hoy producen contenido.
Sin duda, sin duda. Y te digo, y así como decís de los 80, también está empezando a pasar de los 90. 90. Porque es así, es un tema generacional. Nosotros empezamos o nos criamos viendo un montón de cosas que forman parte de nuestro background y bueno, siempre como el consejo es que hay que escribir o dirigir o producir cosas de lo que uno sabe. Total, total. Nosotros en este momento tenemos también otro proyecto que es también para un poquito más adelante que atraviesa de lleno algunas cuestiones de la década del 90. Mira. Digamos, y que habla, por ejemplo, de cómo era la coyuntura económica, de qué le pasaban las personas en ese momento. Bueno, mismo la Odisea de los Giles. Sí, claro, La Odisea de los totalmente. Giles Sí. está metida ahí. Federico, Pero bueno, te agradecemos enormemente tu tiempo, darnos un ratitito para hablar de la industria, de algunas cositas. Muchísimas gracias por todo, éxito en todo lo que se venga. muchas gracias a ustedes. Abrazo enorme. Muy bien, vamos a un corte, Fer. Vamos a un corte. Dale, cuando ¿cómo no? regresemos, creo que ya tenemos señal de la legislatura porteña, pero esperaré.